Bueno, ya finalizamos la unidad uno con las guerras civiles, la presidencia fundadora, la Constitución Nacional, todo este proceso de construcción del Estado, construcción del Estado moderno, las escuelas, el sometimiento de las provincias del interior a la hegemonía de Buenos Aires, la presidencia de Avellaneda, la federalización de Buenos Aires. Con eso terminamos la unidad uno y eh, como conclusión podríamos decir que este proceso de 70 años, las guerras civiles, como todo un gran conflicto entre Buenos Aires y el interior, básicamente, lo ganó básicamente Buenos Aires. Eh, Más allá que nominalmente en la Constitución dice que somos una república federal, en realidad el modelo de Estado, la construcción de nuestro Estado es bajo el gobierno, el modelo unitario. Así que estos 70 años de conflicto, con sus idas y vueltas, con sus lapsos de paz, pero estos 70 años de 1810 hasta 1880, podríamos decir que salió victorioso el partido unitario. O sea, el partido de Buenos Aires básicamente que termina imponiéndose en todo el territorio. Bueno, habíamos concluido con la federalización de Buenos Aires, este episodio de que el país, la nación argentina, le saca la capital a la provincia de Buenos Aires y por eso se ve obligado a fundar La Plata. Bueno, ya ahora de lleno, más allá que estas tres presidencias fundadoras, como yo llamo Mitre, Sarmiento y Avellaneda, construyen lo que es el Estado, dan forma en estos casi 20 años, teniendo en cuenta que cada uno gobernó 6 años, son 18 años, entre 1862 y 1880, perdón, 18 años, estos 18 años de construcción de estas tres presidencias, bueno, ya el Estado ya más o menos ya está formado, porque gracias a este periodo se terminó de construir, pero todavía falta de alguna manera consolidarlo territorialmente. Si bien ya terminó la guerra civil, ya la nación tiene capital, ya hay instituciones para crear y construir esta argentinidad, falta consolidar el territorio. Tengamos en cuenta que desde la época del virreinato la provincia de Buenos Aires no pasaba más allá del río Salado. El río Salado, seguro que muchos conocerán, es un río que bueno, que ahora la gente, por lo menos la gente acá de la zona, va a pescar mucho el río Salado. Bueno, esa era la frontera natural. Para allá del Salado no había prácticamente nada, si bien Rosa llegó hasta Choel Choel, pero no había poblaciones, ¿no? No había poblaciones de poblaciones del Estado argentino en esas regiones. Había tribus, como habíamos dicho, tribus aborígenes, ¿no? Entonces era necesario conquistar esta tierra. ¿Pero en base a qué? Acá ya tenemos un actor extranjero. Habíamos dicho que las potencias, concretamente la potencia mundial, era Inglaterra. A fines del siglo XVIII, ¿no? Allá por el 1700, casi 1800, Inglaterra vive el proceso de revolución, lo que se llama la revolución industrial. La revolución industrial es el cambio de medio de la producción de bienes y servicios que de alguna manera transforma la sociedad. Antes de la revolución industrial, el régimen, bueno, veníamos del feudalismo con la Edad Media, eh, pero cuando te cae de la Edad Media, ya por el Renacimiento, en 1500 viene la época de los grandes descubrimientos, la colonización europea de América, y en el 1700 eh, el proceso de producción era un proceso de producción artesanal, podemos decir artesanal, que se cultivaba la tierra, se criaba ganados, o sea, no varió mucho tiempo desde la antigüedad. Básicamente las personas
sembraban y criaban animales y sembraban vegetales para su subsistencia. Y había el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Yo tengo una cabra, te cambio por un mueble, y estaban los artesanos. Los artesanos, tengan en cuenta que para fabricar cualquier cosa tipo mueble o construir una casa, bueno, si bien el proceso de construcción de los inmuebles son más o menos parecidos, sino personas que entienden en la materia, por ejemplo, lo que hicieron los albañiles y construyen una casa. Eso no hubo mucha variación, pero el intercambio de bienes y servicios sí. Tengan en cuenta para todo tipo de armas, que eran armas blancas, armas de fuego, las primitivas armas de fuego que empezaron a raíz del 1500 más o menos, con el uso de la pólvora. Todo lo hacía una persona, todo era hecho a mano. Se fabricaba pieza por pieza, y las herramientas también se fabricaban, y de esta manera iban construyendo ya sea muebles, armas, utensilios, todos los elementos necesarios para la vida cotidiana, ¿no? Yo necesitaba platos, cubiertos, bueno, iba al artesano que lo hacía ya sea con cerámica, con madera, bueno, ya se trabajaba el vidrio, pero la producción era manual, alguien que hacía esos objetos, alguien que hacía esas herramientas, y venía otra persona y la cambiaba, ya sea por dinero o por un sistema de trueque. Bueno, hasta que empieza la máquina de vapor. La máquina de vapor, si bien las propiedades y la fuerza de vapor ya la conocían los antiguos griegos allá en la época clásica, en la época antigua, eh, concretamente en Inglaterra se empieza a fabricar máquinas que usan el vapor como fuerza motriz, y ahí de alguna manera empieza lo que es la industria básicamente textil. Las telas que antes se elegían o se producían mediante telares, o sea, una persona, un artesano que con sus manos, con los hilos o con los hilos que se extraían ya sea de vegetales o de animales, formaban lo que es la lana, el hilo, y con eso hacían las telas y con eso hacían la ropa. Bueno, de esta manera, concretamente en el tejido, empiezan a producirse nuevos bienes. Y obviamente la conducta, la producción artesanal va de alguna manera cayendo en desuso, no porque no la ocupen, sino porque no podían competir contra las fábricas. O sea, la persona que hacía una tela tenía que cobrar su tiempo de trabajo, su materia prima, cuando en realidad, obviamente, como sabemos, todo lo que se produce en masa y en serie es mucho más barato. ¿Por qué? Porque una sola máquina empieza a hacer lo mismo que hacen capaz 10 hombres, y por ende se abaratan los costos, y por ende no hay forma de competir. Entonces, toda esta gente que queda de una manera desocupada, estos artesanos, eh, eran lo que hoy llamaríamos emprendedores, ¿no? Cada uno hace su producto y lo vende. Bueno, esto desaparece con el tema de la fábrica. A iniciarse de esta revolución industrial, esa gente pasa a ser la mano de obra de las fábricas. O sea, tenemos los empleados o los peones de campo, tenemos los artesanos que dejan de ser artesanos y pasan a cumplir funciones como trabajadores en una fábrica. Y ya no por lo que vende, sino por un salario. Ahí de una forma se crea lo que es el capitalismo. El capitalismo es la acumulación de riqueza por parte de una persona, que esa persona instala un negocio, un comercio, contrata a personas que de alguna manera no tienen la capacidad económica para solventar ese negocio, y trabajan para este patrón. Ahí empieza la figura del patrón, la figura del capital, aquellos que acumulan riqueza a través de su negocio, pero esa riqueza de alguna manera no son compartidas con los obreros. Los obreros van a tener un salario, como tenemos quizás hoy, un sueldo fijo, más allá de la tarea o de las ganancias que tenga su patrón. Así como el patrón puede ganar mucho, le paga el salario a sus empleados, pero la ganancia es superior. Así cuando el patrón
gana poco, le tiene que pagar el mismo sueldo a los empleados y por ende la ganancia es menor. Así que la ganancia del patrón fluctúa y, o sea, aumenta y baja de acuerdo al mercado, a la oferta y demanda, más allá del salario que le paga, que siempre es uno solo. No hay no se comparte, digamos, el patrón, el capitalista, digamos, no comparte sus ganancias con los empleados. Así que bueno, después de esto surge también lo que es la teoría marxista, ¿no? Que dice que justamente esto, lo que Marx hace es que el patrón de alguna manera se aprovecha del empleado porque él gana más de lo que, o sea, le paga menos al empleado de lo que vale su trabajo. Por ejemplo, aquel conjunto de empleados que fabrican un auto, por ejemplo, el sueldo que les paga a ese grupo de empleados para fabricar un auto no le alcanza ni siquiera el valor del auto. Entonces, eso es lo que critica, que el capitalista con el precio del auto que vende gana mucho más de lo que le costó la producción. Bueno, a eso es lo que se produce en la acumulación de capital. Por eso el capitalismo lo que hace, gana más de lo que gasta. O sea, gasta determinada cantidad en fabricar o producir un determinado producto y lo vende mucho más caro. Entonces ahí se va acumulando riqueza. Y eso es lo que básicamente es el capitalismo, ¿no? Bueno, así que, como le decíamos, en Inglaterra tenemos lo que es la revolución industrial. Entonces, lo que pasa es que Inglaterra necesitaba lo que era materias primas, o sea, los países industrializados, básicamente, que ya tenemos Francia, Inglaterra y Alemania, necesitaban materias primas. Entonces, de alguna manera, se habla de lo que se llama la División Internacional del Trabajo, que las grandes potencias dicen qué parte del mundo, ya empieza a haber una idea de globalización, qué parte del mundo son los proveedores de materias primas y qué parte del mundo son los países industrializados. Entonces, obviamente, los industrializados son ellos, Europa. Tengan en cuenta que Estados Unidos recién está emergiendo, todavía no es la gran potencia que soy. La grande potencia también en Europa. Entonces, se hace una división general del trabajo, diciendo que, bueno, los países periféricos, o sea, nosotros, digamos, son países productores de materias primas. O sea, nosotros proveemos lo que es el cuero, la lana y los granos y la producción rural del campo para exportarlos a los países industrializados y ellos nos proveen el producto industrializado. Por ejemplo, nosotros le damos los cueros, más o menos lo que pasaba en el virreinato. Nosotros mandamos los cueros a España y España lo devolvía a zapatos, mucho más caro. Bueno, acá más o menos lo mismo. Nosotros damos materia prima y ellos con ese cuero nos dan zapatos a nosotros. Obviamente ahí lo que empieza a surgir lo que se llama el modelo agroexportador. Pero antes de todo esto teníamos que consolidar la parte territorial. En definitiva, obtener más tierras para generar estos bienes, estos productos, estas materias primas para exportar a Inglaterra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, conquistar aquellas tierras o adquirir aquellas tierras que en ese momento estaban en desuso, que era el sur. Entonces, ahí lo que se llama la campaña o conquista del desierto, donde va Roca y conquista lo que es hasta Neuquén. De hecho, General Roca, la ciudad de General Roca en Río Negro, nace a raíz del fuerte General Roca, que era los fortines que se iba armando a medida que se iban avanzando en la adquisición de esa tierra. Bueno, esta tierra se logra conquistar hasta más o menos el Río Negro, y esas tierras empiezan a producir materias primas para los países industrializados. Pero con este objeto o con esta idea de tener las materias primas, la potencia, concretamente Inglaterra, invierte y hace obras, digamos, para extender
para facilitar su transporte de esas materias primas hacia el puerto y concretamente el puerto de Buenos Aires, que es el puerto más importante. Así se crea la red ferroviaria argentina, ¿no? La red ferroviaria argentina fue esta expansión. Si uno mira la red ferroviaria, parece un abanico. Todas las vías férreas se centralizan en Buenos Aires y todas las vías férreas van desde la zona más productiva, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Mesopotamia y lo que es el norte, Salta y Jujuy, pasando por Tucumán y Santiago del Estero. Del norte obviamente se traían los minerales, lo que son minerales por las minas, por las montañas, por las minas, los materiales, lo que es la región mesopotámica, las maderas, lo que es la región chaqueña, el algodón, lo que es acá la zona de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, todo lo que es agrícola ganadera, todo lo que es la grande producción de granos, trigo, soja y la ganadería, la cría de animales, en su mayor cría es de la cría de ganado vacuno, por eso es que somos tan fervientes nosotros de la carne, ¿no? Y en el sur, después de la conquista del desierto, se empezó a criar lo que son las ovejas. Así que de alguna manera el país se reparte. ¿Y por qué no hay vías férreas en el sur? Si la vía férrea más al sur que llega es hasta Neuquén, hasta Zapala, hasta Neuquén. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba la producción. Y obviamente los ingleses, al momento de hacer la red ferroviaria, no era que la hacían con un fin social para decir, bueno, sí, vamos a hacer un tren, una vía férrea para que la gente que de bajos recursos pueda viajar. No, ellos lo que hacían era construir las vías férreas para que para trasladar las materias primas al puerto de Buenos Aires y de ahí en barco hasta Inglaterra. Bueno, entonces ahí lo que es el modelo agroexportador, a diferencia del modelo industrial. Acá no había industrias y todas las industrias que había eran propiedad de Inglaterra, básicamente. Tenemos los frigoríficos que hasta el día de hoy, el Swift, por ejemplo, era un frigorífico inglés, de hecho sigue existiendo la marca Swift, que a la casa se exportaba carne, ya con esto de la revolución industrial ya se empezaron a crear las cámaras frigoríficas, o sea que se podía exportar carne de manera congelada para que llegue. Obviamente la carne no se podía exportar porque no había métodos de conservación de la carne. Así que tenemos ya una tecnología nueva, lo que es el frío, para poder exportar la carne y recibir nosotros carne procesada. Ahí tenemos el corned beef, que es una especie de picadillos, los chacinados, embutidos. Si bien los embutidos se hacían acá, pero concretamente lo que ahora se convirtió en algo más autóctono, por ejemplo los salames, las longanizas, esos son de origen europeo. La longaniza concretamente es de Italia, los jamones y todos los chacinados de España. Quizás lo tomamos algo como más argentino, nosotros comer una picada o algo, pero es algo que nosotros importamos de Europa básicamente. Todo el tema de los chacinados, estos producidos ya, nosotros exportábamos materia prima y ellos nos devolvían de alguna manera productos de carne procesados, ¿no? Bueno, entonces quedamos que el modelo agroexportador es el modelo que adopta a raíz de la División Internacional del Trabajo, que el mundo se divide en trabajo, los países industrializados generan productos industrializados y los venden a los productores de materia prima, y nosotros como modelo agroexportador, todo lo que es la producción del campo la exportamos hacia los países industrializados para que ellos manufacturen esos productos y nos devuelvan esos productos manufacturados. Obviamente, este sistema originó gran riqueza en determinados terratenientes, lo que de alguna manera se llamaba la oligarquía argentina. En esos momentos, Argentina empieza a ser uno de los países más ricos
del mundo. Esta idea del modelo agroexportador hizo crecer a la Argentina, pero no a toda la población, sino que estaban de alguna manera los terratenientes, los propietarios de las grandes extensiones de tierra, es lo que más se beneficiaba. El pueblo lamentablemente terminaba trabajando en el campo, trabajando o haciendo de alguna manera, sobreviviendo de una manera artesanal, ¿no? Viviendo de lo poco que había o de las pocas eh, industrias que habían acá, que eran básicamente extranjeras, que eran básicamente frigoríficos. Así que, bueno, después tenemos la forestal también. Eran todas empresas extranjeras. Todas empresas extranjeras que talaban madera, se trabajaba en el campo, se trabajaba en el ferrocarril, o uno sobrevivía como podía. Pero hizo un crecimiento a nivel nacional, pero digamos dentro de la población había una riqueza muy rica, si se decía, bueno, ahí viene los famosos dichos, tirar manteca al techo. ¿Por qué? Porque la manteca era algo muy caro. Bueno, los argentinos tiraban manteca al techo, como diciendo, desperdiciaban tanto que tenían hasta para tirar manteca, o sea, como tiraban algo de mucho valor, como ahora es el ejemplo del capitalismo norteamericano, que es un señor prendiendo, digamos, fumando un billete de $100. O sea, prende fuego con un billete de $100 porque tiene tanta acumulación de riqueza que se da el lujo de destruir algo lo que es sumamente valioso. Bueno, acá pasaba lo mismo. Sí, de hecho esto es una gran verdad, cuando los argentinos viajaban a Europa, viajaban con la vaca en el barco. ¿Para qué? Para que esta gente, mientras hacían la travesía en barco, tengan leche fresca todos los días. O sea, rico como eso, ¿no? Como llevar, que nadie en el mundo lo hacía, y los argentinos de acá, algunos argentinos, los más ricos, aquellos dueños de las grandes extensiones de tierra que producían, eran multimillonarios que se daban esos lujos, ¿no? Cuando viajaban a Europa, viajaban con la vaca en el barco para tener y tomar leche fresca durante su viaje que duraba algunas semanas en llegar a Europa. Básicamente este es el modelo agroexportador, ¿no? Esto tiene que ver con los ferrocarriles, como ya le dije, que era toda una red, no por el tema de un fin social, para que la gente de menor recurso viaje, sino para trasladar todas las materias primas hacia el puerto de Buenos Aires eh, para, para exportarla después a Inglaterra. Bueno, se produce la segunda oleada de inmigraciones, ¿no? Se produce la segunda oleada a partir de 1880, porque Europa vuelve a estar en guerra, la guerra de fines del 1800, donde, bueno, obviamente esta riqueza que se generaba en Argentina necesitaba mucha mano de obra para básicamente todo este sistema agroexportador, y bueno, al final que se vuelve a producir la inmigración 1880, 1890, 1900, donde vuelven a venir otra vez los mismos de los mismos países más pobres de Europa, ¿no? Que son básicamente España e Italia, ¿no? La segunda oleada, la primera teníamos con Sarmiento, esta unos 15, 20 años después tenemos la segunda oleada, y ahí digamos muchos autores van a encontrarlo como el gobierno oligárquico de esos años, ¿no? Que va de 1880 hasta 1930, concretamente con el derrocamiento, 1816 concretamente con la presidencia radicales de Hipólito Yrigoyen. Pero en ese momento teníamos ese modelo, ¿no? Ese modelo de producción que exportábamos materias primas para devolverlos productos manufacturados. Bueno, otro de los temas que nos toca en el programa es la generación del 80, ¿no? La generación del 80 es un movimiento cultural que comenzó más o menos a partir de 1880, ¿no? Más o menos para esta época que tenemos
grandes personajes muy ilustres que de alguna manera formaron la cultura del Estado, ¿no? Tenemos, bueno, como militar lo tenemos a Roca. Roca, de hecho, fue expresidente después que termina Avellaneda su mandato en 1880 y la federalización de Buenos Aires, asume el general Julio Argentino Roca, que era tucumano, con, eh, como presidente de la nación. Otro más viejo, que también, más viejo digo, porque en edad, de hecho Sarmiento muere en 1888, estamos hablando de 1880, ya era una persona entrada en edad Sarmiento en esa época, y escribe lo que es el Facundo. El Facundo es una crítica hacia el federalismo. Recordemos que Sarmiento quería un Estado argentino al modelo europeo, refinado y no un salvajismo federal como decían ellos. Él escribe el Facundo, Civilización y Barbarie, Facundo como, en honor a, le ponen por Facundo Quiroga, como expresión del salvajismo. Él decía que todos los caudillos, todo el gaucho, todo el paisanaje, toda aquella gente que no sabe, inculta, que no sabe leer y escribir, lejos de la ciudad, era la barbarie, contra la civilización. La civilización era la gente de la ciudad, la gente que hablaba inglés, la gente que refinada, la gente que vivía al estilo europeo. Esa es la gente civilizada según Sarmiento. Y la gente de barbarie era básicamente la gente del interior, que lamentablemente nosotros también tenemos un poco esa idea, ¿no? Hasta el día de hoy se dice que la capital, vaya allá de la General Paz, la Argentina no existe, que solamente la Argentina es Buenos Aires. Y más o menos eso responde a esta idea, ¿no? Que Buenos Aires cree que solamente ellos son centro del universo y el resto del interior hay salvajes. No. Mucha gente sigue creyendo que en las provincias, gente que vive sin luz, sin la tecnología como internet, hasta el día de hoy se sigue pensando, hay gente lamentablemente que sigue pensando eso. Bueno, más o menos responde a esta idea de Sarmiento en su libro Facundo, Civilización y Barbarie. Otro es el gran poema gaucho, el Martín Fierro, que también nació en esa época, que lo escribe José Hernández, ¿no? Y tenemos también a Esteban Echeverría con El Matadero. El Matadero también. Todas estas personas eran tinte unitario, tinte porteño, tinte refinado. Esta generación del 80 no era gente de las provincias, eran gente culta, refinada, que generalmente vivían en Buenos Aires y que de alguna manera criticaba, así como Facundo criticaba, como Sarmiento a través del Facundo criticaba lo que era el sistema de vida de las provincias. El Martín Fierro lo que hace es describe de alguna manera la vida del gaucho, ¿no? Describe las penurias que debería sortear el paisano, el gaucho, ante el Estado, porque el gaucho era libre, él andaba, buscaba trabajo en los campos, andaba libre, no pertenecía a nadie, trabajaba, ganaba su poca moneda para sobrevivir y así subsistía, era libre. Pero ¿qué pasó después? Después vino también en esa época una tecnología que limita la libertad del gaucho. Antes el gaucho andaba con su caballo libre por la pampa, por la llanura bonaerense. Después surge el alambrado. El alambrado es un elemento que limita los campos. Entonces ya el gaucho dejó de ser libre. Empezó a vivir en la propiedad de alguien, porque eso eran campos que no tenían propiedad. Ahora sí, después de la conquista del desierto y a medida que el modelo agroexportador se va de alguna manera concretando, se van limitando lo que son las propiedades, y a través del alambrado, que hasta el día de hoy los campos se dividen con alambrado. Y ya el gaucho dejó de ser libre porque ya no podía transitar o andar libremente con su caballo en la pampa porque tenía ese obstáculo que era el alambrado. Y si rompía el alambrado ya lo tildaban de delincuente. Así que se convertía en un delincuente, en un forajido, alguien que ya empezó a robar ganado. Y bueno, todo eso lo cuenta en el Martín Fierro.
Esteban Echevarría también con su Matadero. Matadero también habla de el salvajismo, ¿no? Que la gente eh, salvaje, incivilizada, lo que hace es, de alguna manera, matar a otro, matar a un animal para procurarse la comida. Eso es lo que habla el matadero, sino la persona refinada, el unitario, el porteño, el habitante de Buenos Aires refinado, no se iba a ensuciar las manos como el salvaje federal o el salvaje provinciano que hacía no otra cosa que matar para procurarse los alimentos. Bueno, básicamente esta obra literaria como El Facundo, el Martín Fierro, también tenemos a Juan Moreira, El Matadero, todo eso hacen que esta generación culta de alguna manera pase a la historia como se llamó la generación del 80. Bueno, otra de las cuestiones también que transforma la inmigración es los conventillos. Los conventillos, tengamos en cuenta que bajo la presidencia también de Sarmiento, 1870, 1872, se produce en Buenos Aires una fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla que terminó por matar más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires y las personas, la gente de mayor poder adquisitivo, se muda hacia el norte de la ciudad, porque antes, hasta esa época, la élite porteña habitaba lo que era el sur de Buenos Aires, lo que hoy es San Telmo, La Boca, Barracas, toda esa, de hecho, Felicita Guerrero, una de las mujeres más adineradas de Buenos Aires, estaba en Barracas, donde hoy está la iglesia de Santa Felicitas, era su mansión. O sea que todo el sur, lo que ahora es la parte más pobre de Buenos Aires, antes era la parte más rica. Lo que pasa es que con la fiebre amarilla se mudaron todas esas personas al norte. Por eso la zona norte actual, a partir de Recoleta, Palermo, Belgrano, San Isidro, Núñez, todo lo que es la zona norte, es la zona de mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas con dinero se mudaron para esa zona escapando de las fiebres amarillas. Y quedaron abandonadas estas enormes casas, estos enormes caserones inmensos, quedaron abandonados. Y esos caserones fueron ocupados básicamente por los inmigrantes en la zona de La Boca, Barracas y San Telmo, lo que se convertían en conventillos. Conventillos era estas construcciones grandes, estas casonas, que particularmente vivía una sola familia, llegaron a albergar en la época de los conventillos 20 o 30 familias por conventillo, ¿no? Generándose hacinamiento, pestes, falta de higiene, falta de sanitarios, una vida prácticamente miserable, pero lamentablemente a los inmigrantes no le quedaba otra que vivir de esa manera, ¿no? Porque no les daba el salario como para comprarse o algo más grande, ¿no? Así que tenemos esta Argentina de alguna manera rica por el modelo agroexportador, pero de alguna manera mucha gente pobre que vivían en condiciones prácticamente infrahumanas. Había una gran desigualdad social, gente muy rica y gente muy pobre, no había prácticamente clase media, eran pobres o ricos. Este modelo, digamos, el modelo conservador, como la historiografía lo llama modelo conservador, duró aproximadamente entre los años 1880 hasta prácticamente la llegada del peronismo en 1943, concretamente 45, donde asume la primera presidencia Perón. O sea, tenemos 60 y pico de años, entre 1880 y 1940, que tenemos este sistema, ¿no? Este sistema de ser el granero, por eso lo llaman el granero del mundo,
pero en realidad lo que hacía de alguna manera favorecer los grandes intereses, sea de las potencias extranjeras, de Inglaterra y de los grandes terratenientes, los grandes propietarios de tierras de argentinos, pero en desmedro y en la pobreza de la clase popular. Los más pobres eran más pobres, sobreviviendo del poco salario que ganaban, ya sea en el ferrocarril o en el campo o alguna que otra pequeña industria que había por ahí, pero en definitiva había mucha desigualdad social, ¿no? Así que bueno, acá terminamos la unidad uno con el punto E, que es el último punto, de que terminamos con esta Argentina, digamos, conservadora de un gobierno oligárquico.